Así dice el Salmo 40, último versículo, el 17. Solo vamos a leer ese versículo, el 17. Dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el Señor piensa en nosotros? Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecuciones, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, creyendo en el poder que tu palabra dice que tiene. Oramos para que mientras tu palabra es enseñada y predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las liberaciones, las sanidades, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra, Señor, en esta tarde, en este precioso lugar, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. Qué bonito salmo este, de verdad, el Salmo 40. Es David, el autor, el rey David, el que escribe este salmo. Y él lo escribe porque, por alguna razón que desconocemos cuál es, el Señor lo ha libertado de un problema. Aunque sí es verdad que al final de este salmo, como hemos leído, le está diciendo: Señor, no te tardes, no tardes en ayudarme. Pero si tú te lees todo este salmo, te lees todo el contexto, te das cuenta que es un salmo escrito como una acción de gracias a Dios. Es una oración que David hace para agradecerle a Dios por algo que ha hecho por él. No sabemos exactamente cuál era el problema que David tenía, porque no lo dice la Biblia. Como yo siempre les intento explicar lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Pero bueno, algunos piensan que era un problema, una guerra física que tenía. Otros comentaristas que he estado leyendo, algunos dicen que no, que la guerra era mental, era porque su conciencia le estaba acusando del pecado que él había cometido. Entonces él estaba en esa batalla y se ve que el Señor lo libertó, y él agradecido dice: wow, gracias Señor, eres maravilloso, aunque yo esté afligido, tú piensas en mí, qué bueno eres. Y tú te puedes leer el Salmo 40 y vas a ver que es una maravilla. Sea cual sea el problema, que no lo sabemos, lo cierto es que Dios lo liberó. ¿Cuántos, cuando Dios responde una oración, vuelven otra vez a Dios para darle las gracias? Suena muy bonito, pero muchas veces no es así. Nosotros somos prontos para pedir. Nosotros rápidamente, como se nos ha enseñado, se nos ha inculcado, y como tenemos ese temor de Dios, oramos, y está bien, y pedimos, y está bien. Pero suele pasar que cuando Dios responde esa oración, y no la hacemos con maldad ni por ser ingratos, pero porque a lo mejor nos olvidamos. Dios responde esa oración y no vamos de nuevo a los pies del Señor para escribir un salmo como hizo David, o simplemente para decirle: Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque respondiste a lo que ayer te pedí, antes de ayer te pedí, hace un mes te pedí. Gracias, mi Dios. Por desgracia, muchas veces cuando Dios nos responde, nos olvidamos de volver a levantar una oración para darle las gracias. El claro ejemplo de esto, yo creo que te está viniendo a la mente, a ti también, es la historia de los 10 leprosos. La Biblia nos cuenta en el Evangelio de Lucas, por cierto, Lucas es el único que habla de estos 10 leprosos, cómo había un grupo de 10 hombres que sufrían la enfermedad de la lepra, y Jesús iba caminando rumbo a Jerusalén y se los encontró, se los topó en el camino a estos 10 hombres, que los 10, dice la Biblia, que hicieron un clamor al Señor. Los 10 clamaron a Jesús pidiéndole misericordia. Dice la Biblia en el versículo 13 de Lucas 17, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Y es así, no, Jesús, Maestro, no, alzaron la voz. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hizo Jesús cuando escuchó el clamor de estos 10 leprosos? Usted lo sabe también como yo. ¿Qué hizo? Jesús no pasó de largo, sino que se detuvo. Se detuvo, atendió esa oración. Claro, quizá para ti y para mí esto es normal, porque ya conocemos cómo era Jesús. Ya sabemos que Jesús, como dice la Biblia, lo único que hizo aquí en la tierra fue hacer el bien, fue sanar a los enfermos. Pero quiero que entiendas el contexto cultural en el que este evangelio está escrito de Lucas. En la antigüedad ser leproso no es como ahora. Hoy en día, gracias a Dios, la lepra está más que controlada, aunque quien la sufre lo pasa mal, pero está controlada. Hay medicina, hay medicación, hay tratamiento. Pero en la antigüedad ser leproso no solamente no había tratamiento, sino que encima era considerado como que estabas maldito por Dios.
El leproso decía, uy, este está castigado por Dios. Dios lo ha maldecido por lo que quiera que sea. Y entonces, ¿qué hacía el mismo pueblo? Lo desechaba, lo apartaba, lo sacaba de sus casas, de sus barrios, de sus aldeas, de sus ciudades y lo mandaba fuera del contorno de las ciudades. A lo que siglos después o años después se convertiría en lo que nosotros conocemos como las leproserías. Los leprosos eran personas totalmente despreciadas por la sociedad, desechadas por completo. Nadie podía tener contacto con ellos. De hecho, fíjate, y tú dices, ¿y por qué habían 10 juntos? Bueno, te lo estoy diciendo. Porque como eran despreciados, entre ellos se juntaban. Eran tan despreciados por la sociedad que si algún transeúnte del camino se perdía y por casualidad se iba a acercar a ellos por error, ellos mismos tenían la obligación de decirle, hey, no te acerques que estoy inmundo. La Biblia dice en Levítico capítulo 13, versículo 45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Qué vergüenza para el leproso, ¿verdad? No solamente estaba despreciado, estaba desechado, estaba apartado, alejado de sus seres queridos, sino que encima él tenía que decirle a la gente, no te acerques porque no sirvo, no te acerques, soy inmundo físicamente y espiritualmente, no valgo para nada, tenían que decir ellos, soy inmundo. Estas personas sabían que su destino era la muerte. Rara vez te sanabas de la lepra, podía ser, pero era muy raro que te sanaras de la lepra, no solo porque, vuelvo y repito una vez más, no había medicación para la lepra, sino que encima como convivían juntos, quizás tú tenías lepra en la mano y el Señor te sanaba, pero como estabas con otros leprosos se te contagiaba por otra parte. Era muy difícil ser sano de la lepra en aquel entonces. Ellos sabían que lo más probable, con casi toda seguridad, ellos iban a morir en ese lugar. Pero mientras que nadie se acercaba a ellos, mientras que todo el mundo lo despreciaba, Jesús sí se acercó. Y Jesús se detuvo para atender este clamor. Entiende algo, por favor. La oración hace que Jesús se detenga. Yo sé que para ti seguro esto es una frase más y está maravilloso, es parte de la predicación. Bueno, otra frase más, bien. La oración es lo que hace que Jesús se detenga. No son tus lágrimas, no es tu desesperación, no es tu dolor, tu agonía, no es tu sufrimiento, te lo garantizo. Yo te digo que si estos 10 leprosos no hubieran clamado al Señor, el Señor iba a seguir hacia Jerusalén, no se hubiera detenido. Lo único que mueve la mano de Dios es la oración. Y nosotros podemos estar pasándolo fatal, mal, agonizando y llorando, en depresión, que si no levantamos un clamor, que si no oramos, Dios no puede hacer nada. Y Jesús atiende a esa oración y les dice, ok, no se preocupen, mientras que la gente no se acerca a ustedes, yo sí me acerco. Y él se acercó y les dijo, mira, vayan al sacerdote. Y esto es porque en aquel entonces el único que tenía la autoridad y la potestad de declarar sano a un leproso eran los sacerdotes. Y entonces el Señor les dice, vayan a los sacerdotes. Vayan para que comprueben. En Lucas 17:14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, no antes. Lo que sanó a estos leprosos, aparte del Señor, lógicamente, indudablemente, fue la obediencia que tuvieron a la palabra de Dios. El Señor les dijo, id. Si esto lo llega a decir hoy al Señor a 10 hombres, los 10 hubieran dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a ir? Pero si no estoy sano, ¿para qué me vas a hacer salir de aquí? Para que me digan los demás que me van a ver leproso y encima me van a echar la bronca. Y hubiéramos puesto excusas, pero ellos obedecieron. Y en el camino dice que fueron limpiados. Pero sin embargo, algo sucede que cuando los 10 son limpiados, solo uno, dice la Biblia, solo uno dice, ey, espera un momento. Hace un rato, hace una hora, hace un día, no sé el tiempo exacto. Hace un rato atrás estaba orando, estaba clamando a Jesús y le dije, sáname, y ahora me ha sanado. Oye, yo creo que debería ir de nuevo y darle las gracias, dice este hombre. Y así que se da la vuelta y va y se postra delante del Señor y le dice, gracias. Y Jesús dice, bueno, está bien, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? A veces nosotros no volvemos a darle gracias al Señor. No volvemos a orar una vez más. Iglesia, entendamos por favor
que la oración es el arma más poderosa que tenemos. La iglesia de 2023 se ha desviado de esto. La iglesia del 2023 piensa que el poder que tenemos es nuestro entorno, es nuestros contactos. La iglesia actual de hoy piensa que el poder lo tenemos porque conocemos a fulano, a mengano, que aquí nos va a sacar mengano o ciclano de este problema porque yo lo conozco, tranquilo. Conozco al que está gobernando, ahora voy a llamarle, tranquilo, yo soy amigo de un guardia civil, tranquilo, él te va a sacar de los calabozos, tranquilo, mi amigo es el comisario, tranquilo, yo conozco a fulano, tranquilo, yo conozco perfectamente al doctor que va a operar, así que yo lo voy a llamar, yo tengo manga. Y nos olvidamos que es la oración el arma más poderosa que nosotros tenemos. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo, hablando de la oración, si tú luego te das cuenta, sigue hablando de la oración, derribando altivez, argumentos, está hablando de la oración. Él denomina la oración como un arma poderosa. ¿Cuántos saben que la oración es poderosa? ¿Y por qué no oramos más entonces? Si lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabes que ya esta semana se acaba marzo, el primer trimestre de 2023? Cuando menos te des cuenta, estamos en el 2024. Venga, por favor, pues si todavía, primer trimestre del año acabado. Y en estos 3 meses que llevamos de año, hemos hablado mucho acerca de la oración. No solamente los domingos, sino los miércoles. Es raro el culto, tanto que comparto yo la palabra, ya sea Mélida, ya sea Rey, quien quiera que esté compartiendo, siempre tocamos aspectos de la oración y hemos enseñado bastantes cosas acerca de la oración. Hemos visto que Jesús, siendo Dios, fue un hombre de oración. Y si Él, siendo Dios, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros, verdad? Hemos visto y recordado que solo hay una manera de aprender a orar, que es recibiendo el cursito que tenemos de 4 pasos para la oración poderosa. ¿Cuántos han recibido ese curso? ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Señor, enséñanos a orar. ¿Quieres aprender a orar? Sí, vosotros pues oraréis así. Vamos a orar. Solo hay una manera de aprender. Es que yo no sé orar. ¿Y cómo oro? Ora. Ora, que Dios te irá perfeccionando. Hemos aprendido que la oración es una disciplina. Yo no oro solo cuando me apetece, también cuando estoy desganado, también cuando estoy de mal humor, también cuando me he levantado con la pata izquierda o con la pierna izquierda. También cuando estoy enfadado con quien quiera que sea, hay que orar porque es una disciplina. Es un hábito que nosotros tenemos que trabajar. Hemos aprendido que la oración es una prioridad. No es algo que el creyente deba hacer, es algo que tenemos sí o sí que hacer. Es una prioridad. Hemos aprendido que la oración es un arma de guerra. Y como toda arma, cuanto más se usa, más efectiva es. Uno dice, es que yo oro y no pasa nada. Sigue orando, que el Señor te va a ir perfeccionando. Yo no soy partidario, no es que no sea partidario, es que no me gustan las armas. Nunca he tenido una pistola en mi mano, un rifle, una escopeta sí, pero un revólver. Y recuerdo de chiquitito una escopeta que me dejó un primo lejano que yo tenía, bueno, y que tengo, pasa que hace años que no lo veo. Y estábamos en el monte, en la península, y yo no sé cuántos años tendría, qué sé yo, 12, 13 años, no sé. No te quiero estar aquí inventando edades, por ahí más o menos tendría yo. Y él cazaba codornices. Él se iba al monte con su escopeta y yo lo veía siendo un niño, encima era flaco, chiquitito, y ¡pam, pam, pam! Y yo le dije, ¿me deja? Déjame, yo quiero probar. Y me la dejó, claro, inocente yo, ¿no? Cogí esa metralleta, no, escopeta, era una escopeta. Imagínate lo que hice, ¿no? Me la puse así. Codorniz, ¡pum! Disparé y la culata creo que se llama, ¿no? Me descolocó la mandíbula. Me tiró para atrás. ¡Ah! Digo, ¿y esto? Mi niño, es que cuando se dispara eso tira para atrás. Ya no la cogí más. Yo no quiero saber de armas. Pero estoy seguro que si hubiera tenido ese arma una segunda vez en mis manos, ya hubiera hecho esto. Ya hubiera sido más efectivo. Quizá no hubiera dado la codorniz, pero a la quinta, sexta vez, algún pajarito caía. Y cuanto más la usaba, más efectivo sería, seguro. Así es la oración. Cuanto más se usa, cuanto más se desarrolla, más efectivo es. Y no te olvides que la Biblia dice, a través del apóstol Santiago, que es la oración
eficaz del justo la que puede mucho. No la oración. No es una escopeta de feria. No, yo ya oré. No, pero es que hay que ser eficaz. La oración que puede es la oración eficaz del justo. Cuanto más oremos, mejor lo haremos y seremos más efectivos. Hemos visto que siempre Dios responde las oraciones, aunque a veces responda con un no. Y ese no es una respuesta también a las oraciones. Hemos visto que orar no es acudir al genio de la lámpara, no es ir a Dios para que cumpla mi voluntad, sino que orar es ir a Dios para someter mi voluntad, para aceptar su voluntad. ¿Entienden eso? Ir a orar es decirle, Señor, quiero que suceda esto, pero que no se haga como yo, sino que se haga como tú. Señor, no quiero ir a la cruz, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo mío, sino que se haga tu voluntad. Doblego mi voluntad a la tuya, y esto solo se puede hacer en oración. Hemos visto que solo con la oración vencemos nuestros imposibles, porque hemos entendido que la oración es un arma poderosa. ¿Cuántos saben y creen que Dios es poderoso? Amén. ¿Cuántos saben verdaderamente que Dios sana? Amén. ¿Y por qué nos sana a todos? ¿Y por qué nos sana a todos? ¿Por qué a veces oramos por quien quiera que sea, por Amy para que la sane, no la sana, y oramos por Lisette y sí la sana? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que ama más a ella que a ella o a él que a aquel? ¿Y por qué tenemos testimonios de milagros que Dios ha hecho en persona y podemos glorificarle a Dios a través de la sanidad? Pero sin embargo hay otras personas que no la sana. Porque cuando vamos a orar, nunca podemos olvidarnos de lo más importante, que Dios es soberano. ¿Sabes lo que significa soberano? Que Dios hace y deshace como Él quiere. Claro que a veces nosotros no entendemos. Yo muchas veces no entiendo por qué Dios a Él sí sana y a Él no sana. ¿Por qué a ella no la sana y a ella sí la sana? No lo entiendo. Pero aquel día sí vamos a conocer. El día que estemos frente al Señor vamos a entender por qué todas las cosas. Y ese día vamos a decir, Señor, gracias, porque ahora lo entiendo todo. Es lo mejor que pudo pasar. ¿Cuántos saben que el Señor liberta y que restaura? Amén. Que el Señor hace milagros. Amén. El Señor verdaderamente es todopoderoso, pero yo pregunto, si realmente Dios es todopoderoso, ¿por qué hay veces que tarda tanto en respondernos? ¿Por qué a veces como el rey David hay que decirle, Señor, no te tardes? ¿Por qué tarda en respondernos? Bueno, yo he encontrado 3 cosas. Quizá tú seguro que encuentras 4, 5 y 10, pero como me toca a mí enseñar en esta tarde, yo he encontrado 3 razones por las cuales Dios se tarda a veces en respondernos. Primero, porque no nos conviene. Muchas veces nosotros oramos por cosas que no son buenas para nosotros. Como dice la Biblia en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo. ¿Te es lícito? ¿Tienes la libertad y el derecho a hacerlo? Sí. ¿Te conviene? No. O sea, a veces Dios no te responde porque no te conviene. Y aquí vendría otra pregunta. Oye, ¿cómo sé yo qué es lo que me conviene? Porque para mí, mis ojos, para mi punto de vista, esto sí me conviene. Bueno, pero es que eso no lo decides tú. ¿Cómo saber qué es lo que me conviene? Lo primero es, ¿qué dice la Biblia? Referente a eso, ¿qué dice la Biblia? No, es que Dios me dijo, maravilloso, yo creo que Dios habla, pero ¿qué dice la Biblia? Porque si esto no lo aprueba, no te conviene. No, pero yo sé, maravilloso, yo sé que se va a convertir. Sí, en sapo se va a convertir. No, es que yo sé que no sé, no, yo sé que... ¿Qué dice la Biblia? Entonces el primer filtro, la palabra profética más segura es esta. Entonces, ¿cómo orar como conviene? Bueno, ¿qué dice la Biblia referente a esa petición que quieres hacer? Segundo, eso que tú vas a pedir, ¿eso refuerza tu relación con Dios? Porque si no, ya sabes que no te conviene. Si esa petición, si Dios te la concediera, te va a alejar de las cosas del Señor, ya no sigas orando porque eso no te conviene. Y tercero, y para mí muy importante, ¿qué dice tu entorno? Referente a eso, ¿qué dice tu entorno? Oye, ¿tú crees que esto me conviene? Bueno, ya la palabra, hemos visto también, refuerza mi relación, pero ¿qué dice tu entorno? Porque la Biblia dice en Proverbios 24:6 que la multitud de consejeros está la victoria. Otra traducción dice la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Qué dice tu entorno? Y ya no tu entorno, porque ya hemos aprendido también
de que a veces nosotros somos listitos, como son los niños chicos, y nuestro entorno lo buscamos a nuestro antojo. Yo si quiero un sí, sé a quién preguntarle, si quiero un no, sé a quién preguntarle. ¿Qué dicen, por ejemplo, tus pastores? Porque si tus pastores van a hacer un buen trabajo, te tienen que enseñar lo que la palabra de Dios dice, no lo que tú quieres escuchar. ¿Qué dicen las personas maduras en la fe? No las nuevas que todavía están viviendo por ahí. Me refiero a los maduros en la fe, como lo denomina la Biblia, los ancianos, no por edad, por sabiduría. Los ancianos de la iglesia, ¿qué opinan de eso? Si contestando estas preguntas sigues sin tener claro si te conviene o no, deja obrar al Espíritu Santo. Dice la Biblia en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Espíritu en mayúscula significa Espíritu Santo, no habla del tuyo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No tenemos ni idea, dice Pablo, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Deja que el Espíritu interceda por ti. Deja que a través de esos gemidos indecibles interceda por ti. Hay cosas que no nos convienen y Dios como Padre que lo sabe, no nos lo da o tarda en responderle. Segundo, ¿por qué hay veces que tarda en respondernos? Porque no estamos preparados para recibirlo. Porque somos inmaduros todavía quizá. Porque no estamos preparados. El claro ejemplo de esto, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero lo que pretendo no es asombrarte, es enseñarte. Por eso uso siempre ejemplos sencillos. Segunda de Corintios 12:6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. Porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, dice Pablo, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí vemos que Pablo tiene un problema. ¿Qué problema? No sabemos. Hay quienes dicen que, que era un problema de vista, que este aguijón en la carne quizá era un problema de ego, porque aquí está diciendo que se enaltece en sobremanera, entonces puede ser que era un poco orgulloso porque él era una persona muy sabia, muy reconocida. Lo cierto es que no lo sabemos. Pero él tenía un problema, le estaba pasando por una preocupación, algo que hasta en 3 veces oró a Dios para que se lo quitara. Y Pablo, yo estoy convencido, yo no lo conocí personalmente, espero en el cielo poder conocerle, pero yo estoy convencido que él no oraba como nosotros. Señor, quítame esto, por favor, en el nombre de Jesús, amén. Aquí cuando dice que él clamó, que rogó 3 veces, aquí había oraciones, eso eran desvelos, vigilias, ayunos, convencidísimo estoy de eso. Y en 3 ocasiones en su vida le dijo, Señor, quítame esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? En el versículo 9 Dios le dijo, bástate mi gracia. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el Señor? Confórmate con lo que tienes, Pablo. No me pidas más. Ya te he bendecido demasiado, confórmate. Bástate mi gracia. Eso significa un no. Podríamos decir que el Señor lo que le dijo es, Pablo, ni quiero ni puedo quitarte ese aguijón. No, porque como tú mismo dices, Pablo, yo te he dado ese aguijón para que no te enaltezcas sobremanera. Y si yo te lo quitase, puede ser que te vuelvas a enaltecer. Puede ser que el orgullo haga acto de presencia en tu vida de nuevo. Así que no estás preparado. Bástate mi gracia, Pablo. No estás preparado para quitártelo. Muchas veces no somos conscientes de que hay cosas que le pedimos a Dios de las cuales no estamos preparados. No somos maduros. Creemos que sí, pero no lo somos. Y por eso Dios tarda en responder. Y tercero y último, ¿por qué hay veces que Dios tarda en respondernos? Porque Dios está trabajando algo en nosotros que se llama paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Ya. Qué bonito es decirlo. Sentado en un local con aire acondicionado, rodeado de hermanos, con una santidad aquí pletórica, que ustedes son santos inmaculados. Amén a la paciencia y ya. Habría que verte en el día malo. Habría que verte cuando te enfadas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Habría que verte cuando vas conduciendo y uno se salta un semáforo y casi te choca. Habría que verte. A ver esa paciencia. Al principio leímos el Salmo 40 donde encontramos al rey David cansado, afligido, necesitado.
pidiéndole al Señor, no te olvides de mí. No tardes en responder, no te tardes. Fíjate el Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. A lo mejor como David, nosotros nos hemos sentido así. Nos hemos sentido que Dios está tardando en responder. Que Dios parece como que se ha olvidado de nosotros porque yo le pido. Y como David, tengo que orar en esta tarde y decirle, Señor, no te tardes. ¿Por qué, Señor, tanta dilatación en esto? ¿Por qué tanto tiempo hay que esperar? No te tardes. Porque a veces el Señor tarda en responder. Estamos estudiando los miércoles varios libros de la Biblia, pero a mí me toca enseñar el de Génesis. Y vemos cómo Jacob, en el capítulo 33, dice la Biblia que llegó sano y salvo a Siquem, a una ciudad de Canaán. Sano y salvo, esa expresión sano y salvo, otras versiones lo traducen como llegó en paz. Y uno dice, qué bonito, llegó en paz, sí. Pero es que en Génesis 28, 21, 20 años atrás Jacob hizo esta oración. Y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y es 20 años después que Dios le hace venir en paz. Hay oraciones que son contestadas el mismo día, pero hay otras que requieren de tiempo y de tiempo. Dios siempre escucha y responde nuestras oraciones, pero a veces tarda porque está trabajando en ti algo que se llama paciencia. ¿Y sabes qué es la paciencia? La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es fruto del Espíritu. No es una manifestación de la carne, es fruto del Espíritu. Es imposible ser pacientes sin el Espíritu Santo. Es imposible tener paciencia para el día a día sin el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa que la paciencia sea un fruto del Espíritu? Mira esto qué bonito. ¿Sabes qué significa que la paciencia sea un fruto del Espíritu? Que todo fruto, para que se convierta en fruto, ha tenido que morir primero. Los frutos son el resultado de una semilla. Y yo no sé si usted entiende de jardinería, de germinación, de plantar. Yo no sé si usted entiende de eso, pero toda semilla, para que crezca, tiene que morir. Se tiene que morir debajo de la tierra, que se pudra esa semilla para que de ella salga un brote y de ahí los frutos. Así dice la Biblia en Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva fruto. Muchas veces tenemos que morir al ego, al yo. Que Dios trabaje la paciencia para dar fruto. Muchas veces tenemos cosas que morir en nosotros para que Dios responda a oraciones. Y Dios quiere trabajar la paciencia en ti. Dios quiere trabajar la paciencia en mí. Primera de Corintios 15, 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Y sabes por qué Dios quiere trabajar en nosotros la paciencia? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Lucas 21, 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ojo, porque aquí no está hablando de ganar almas en la calle. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo que nos lleva a la eternidad. Los impacientes lo pierden todo, dice Proverbios. Los impacientes lo tiran todo por la borda. Es la paciencia la que nos hace ganar nuestras almas. Alguien dijo, quien pierde la paciencia pierde la guerra. No solo la paciencia nos lleva a la eternidad, sino también nos hace heredar las promesas, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero ¿sabes principalmente por qué Dios quiere trabajar la paciencia en nosotros? Porque es en la paciencia donde Dios está. Por favor, entiende esto. Dios no está en tus prisas.
Dios no está en tus afanes. De hecho, la Biblia dice, no te afanes. No, conmigo no. Conmigo no cuentes, dice Dios. Dios no está en nuestra rapidez. En nuestro Señor, que dile a mi hermana que se levante porque hay que hacer. No, Marta, no. No escogiste bien esta vez. Yo en tus prisas no me puedo meter. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, yo sé que estás liado, yo sé que trabajas 15, 20, 25 horas al día, yo sé que tienes muchas actividades, pero no cuentes conmigo para las prisas. Este mundo que nos ha llevado a más, todo rápido, nos quiere inculcar de llevar estas prisas a nuestra relación con Dios. Y nos frustramos cuando Dios no responde rápidamente. Y nos frustramos cuando decimos, Señor, pero contéstame ya. Y Dios dice, no, con paciencia. La Biblia dice en Eclesiastés, no te apresures de salir de su presencia. No tengas prisa. No tengas prisa para que ya acabe el culto y nos vamos. No tengas prisa. Ya vamos a terminar, tranquilo. Como siempre les digo, ya Jorge está tocando, eso indica que nos vamos ya. Pero con prisas no. En las prisas no está Dios. Es cierto que Dios en un momento dado, como a Pedro cuando se hundía, Señor, socórreme, y dice, de inmediato asió de él. Sí, pudiera respondernos en una oración así, pero con Dios no podemos ir con prisas. Salmos 41 dice, pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David acabó diciendo, no te tardes. Sí, pero porque al principio le dijo, pacientemente esperé. Y en esa espera paciente se inclinó el Señor. Nosotros queremos que el Señor se incline y escuche, ¡hey, Señor, ya! Respóndeme ya, Señor. Pacientemente. David tuvo paciencia y Dios se inclinó. Sé que tú conoces esta historia, pero más ilusión contártela y ya terminamos ya. Hace tanta ilusión, yo sé que te la conoces. En una ocasión Dios le dijo a Elías, tengo que hablar contigo, vete a la cueva, por favor, que voy a hablar contigo, vas a escuchar mi voz. Ajá, le dice Elías. Y se pone en la cueva y de repente Elías empieza a escuchar un huracán, un fuerte viento, dice la Biblia, que rompía los montes, quebraba todo. Y entonces dijo Elías, ahí está el Señor, y salió deprisa, dice la Biblia en Primera de Reyes 19:11, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. ¿Y cómo no va a estar aquí? El Señor no estaba en el viento. Y Elías se metió agitado, pero ¿cómo no está en este huracán? Y de repente algo sucede que parece que la tierra empieza a temblar bajo sus pies y empieza a haber un nerviosismo, todo se empieza a agitar, hay un terremoto. Dice, ahora sí, Dios me va a hablar. Y dice, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y Elías, sin entender nada, se vuelve a meter en la cueva y dice, pero ¿y qué pasa? Y de repente Elías creo que empieza a oler a quemado, un fuerte incendio, empieza a ver todo a su alrededor, dice, ahí está el fuego purificador de Dios, ahí, Dios sí que me va a hablar. Y se asomó y dice la Biblia, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del viento, del terremoto, del fuego, dice que se escuchó un silbo apacible. Y ahí estaba Dios. Y ahí Dios y Elías comienzan a hablar. Tanto el fuerte viento, el terremoto, el fuego son elementos que nos alteran, que requieren de nosotros rapidez. Pero ahí no estaba Dios. En la quietud está el Señor. David oró mientras estaba afligido y angustiado. Y quizá tú en esta tarde estás así. Diciéndole al Señor, Señor, no te tardes. Afligido yo, angustiado, no te tardes. Iglesia, yo no te quiero vender esperanza. No te puedo decir que el Señor te va a sacar de esa aflicción. Ni puedo decírtelo, ni quiero decírtelo. Quizá el Señor no te va a sacar de ese problema, pero lo que sí estoy seguro es que el Señor está contigo en ese problema. Ten paciencia. El Señor está contigo. Espera pacientemente.
Yo sé que yo quiero el milagro ya. Yo lo quiero ya. Pero espera. Espera que lo mejor está por venir. No te rindas si Dios no ha respondido una oración. Confía. No te quiero desanimar, pero a lo mejor tarda 20 años como a Jacob de traerte en paz a Siquén de nuevo. No lo sé. Pero espera confiadamente en el Señor porque Él va a obrar. Amén. Cierra tus ojos y vamos a ponernos de pie, vamos a orar.